Y ahora sí le cuento la historia de Arthur McMurrough Kavanagh. Nació en Irlanda en el año 1831. ¿Qué año? 1831. Y fue el último de 4 hijos, 3 varones y una hembra, de un señor que tenía mucho dinero y era como el jefe de una área de Irlanda. Y el county o el condado se llamaba Boris. Entonces el de Boris County, el papá de Kavanagh, era el jefe, se puede decir. Así que Kavanagh nació siendo rico. Y la mamá era la segunda esposa de ese señor. Y era una muchacha más joven que el señor porque su primera esposa se había muerto. Llegó a ser conocido hoy en día porque fue un jinete experto, un tirador de primera clase, un destacado navegante, juez de paz local, administrador, miembro del parlamento. Pasó tiempo de los 13 a los 22 años viajando por el Mediterráneo y Egipto y hizo una gran gira por Rusia, Persia y la India. Se casó, tuvo una familia, pues, como quien dice, grande y vivió hasta tener bastantes años. Sin embargo, Arthur McMurrough Kavanagh nació sin brazos y sin piernas. ¿En qué año? 1831, antes de que las prótesis se hubieran inventado. La historia comienza de la siguiente manera. Cuando el niño nace, es el cuarto, es el último niño. Ya el papá, un hombre rico, tiene 2 herederos, como quien dice, en línea, varones. Así que no le importaba ese niño y mucho menos que nació sin brazos, sin piernas. En realidad él nació con dos taconcitos en la mano y 2 taconcitos en los pies. La mamá era una mujer fuerte, pero tenía 3 otros hijos. Y lo que hizo fue que le puso a Anne Fleming como nana del niño. Y la vida de Anne Fleming fue la que cambió la historia de Arthur Kavanagh. ¿Qué hizo Anne Fleming? Pongan mucha atención para lo que, si entienden la historia, van a entender lo que vamos a aprender. Y pues, si quieren después ya ni me pongan atención. Anne Fleming solamente tenía el trabajo de educar al niño. Ese era su trabajo. Como nació sin brazos y sin piernas, el niño lo mantenían acostado o cargado. Cuando ella llegó, un niño de meses, él veía los juegos y él quería jugar. Entonces, ¿qué hacían la gente naturalmente? Le ponían los juegos encima. Anne Fleming lo que empezó a hacer fue que lo ponía en el piso, acostado boca arriba, y le ponían los juguetes grandotes que se veía que el bebé sabía que lo estaba viendo lejos. Ahora, el niño no tenía ni pierna ni brazo para extenderse a buscar el juego. Y dice que gritaba toda la mañana. Y ella se sentaba a mirarlo. Y grito, y ella lo miraba. Hasta que el niño se dio cuenta, siendo bebé, que él podía moverse como un gusano y llegar a donde él quería. Entonces empezaba a moverse como gusano y llegaba al juego. Acuérdense que tenía 2 tronquitos aquí, así que con los 2 tronquitos, como los juegos eran grandes, él hacía así y abrazaba el juego y se gozaba con el juego. Cuando Anne Fleming se dio cuenta que el niño se podía agarrar los juegos grandes, empezó a ponerle los juegos cada vez más chiquitos, cada vez más chiquitos, cada vez más chiquitos, y hacerle cada vez más difícil que agarrar el juego, porque los tronquitos tenían que juntarse cada vez más, y pues no sé ustedes, pero tiene momento en el medio. Fueron tan pequeños los juegos que le iba poniendo que toda la vida Arthur Kavanagh tuvo una deformidad en esta área del cuerpo, porque los hombros se volvieron tan ágiles que él podía juntarlos hasta para correr un caballo con las riendas, sin ser una rienda diferente. ¿Y ustedes han visto la rienda de un caballo? Por eso él podía navegar, por eso él podía montar caballo y por eso él podía disparar con una pistola sin que la pistola fuera arreglada para él. Cuando tiene 4 años, la mamá, viene un amigo de la familia que se volvió recién doctor y le empezó a decir a la mamá que ese niño, aunque no tenía brazos ni piernas, tenía que aprender a defenderse por sí mismo en la vida, porque pues 1800, señores, no era igual que ahora. Entonces, él veía que el niño era muy inteligente y ágil mentalmente. Le dijo, como él es ágil mentalmente, él va a buscarse la manera. La mamá le dijo, bueno, el único transporte es en caballo, pero ¿cómo va a montar caballo si no tiene piernas y no puede agarrar la rienda? Así que el doctor, amigo de la familia, agarró una canasta, una canastilla, la puso en la silla del caballo, amarró la canasta, metió a Arthur ahí, en el pony,
metió a Arthur, lo amarró de la canasta y aquí le amarró las riendas del caballo. Y en un pony aprendió a montar caballo y después, por el resto de su vida, se volvió un jinete como experto. ¿Por qué? Porque podía agarrar las riendas con los dos cositos y pegarlas así. Después así comenzó la historia de él. ¿Qué pasó? Cuando Arthur tenía 22 años, su papá y sus dos hermanos mayores fallecieron. Así que toda la herencia, todo el dinero, todo el condado, él se volvió el líder del Morris County, Arthur Cavanaugh. Y ya tenía 22 años, después de que había venido de su viaje y su gira por el mundo. Y unos años después de volverse el líder del condado, vino una gran hambruna a todo Irlanda y creo que fue toda Europa, que la gente se morían en la calle por hambre. Y los terratenientes grandes botaban a la gente de las casas y lo dejaban morir en la calle, porque no había dinero y no había comida. Pero como él había viajado, se inventó una manera de construir casas fáciles, empezó a vender de sus propias cosas para darle comida a la gente de su condado y no votó ni una sola persona de su condado. Y por eso le dieron una medalla por haber construido una manera de hacer casas baratas y por eso llegó hasta proponerse para ir al Parlamento y a la Casa de los Comunes. El punto es este, un niño que si hubiera nacido en casa de muchas personas no sirve para nada, llegó a ser no solamente un ilustre señor y escritor de libros, sino que también llegó a ser la mano de Dios para todo un pueblo cuando se pasaba hambre y invierno. Y llegó a tener generaciones porque tuvo hijos. El punto es este, ¿qué pasó y por qué pasa? Que algunas personas, a pesar de las cosas que le pasan en la vida, pueden sobresalir adelante, mientras que otros no hay forma de que avancen, teniendo los dos brazos y las dos piernas. Hay una palabra que abarca todo esto y pienso que por eso Dios, cuando se hizo hombre y vino a la tierra, al igual que Juan el Bautista y los diferentes apóstoles, usaron mucho esta palabra. Y si usted se pone a ver desde Génesis hasta el Apocalipsis, casi todo el trabajo del cielo con nosotros humanos es para que esto se haga una realidad. La palabra en ciencia es neuroplasticidad. La palabra en la Biblia es arrepentimiento. Desde que Adán y Eva nacieron o se lo formaron, ¿verdad? Y empezaron a vivir, empezaron a formar patrones de pensamiento. Y esos patrones de pensamiento empezaron a formar su cerebro. Pongan mucha atención a la ciencia. El cerebro que usted tiene hoy es el resultado de los pensamientos y las experiencias que usted ha tenido en el pasado. Y hoy usted es ese resultado. Adán y Eva se convirtieron en un resultado de las decisiones que tomaron. ¿Se está entendiendo? Ahora, la belleza de Dios es que aún en medio de todo el problema que nosotros mismos hemos hecho porque tomamos malas decisiones, dejó un cerebro que es perfectible. ¿Qué es cómo? Perfectible. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que usted no tiene que estar condenado a ser la misma persona siempre. Ya científicamente hablando, su cerebro puede cambiar su estructura en modo de función, en química y físicamente. Le pueden hacer un scan hoy de su cerebro y 10 años, o es más, tan tal que en 3 días le pueden hacer un scan hoy de su cerebro, ¿verdad? Usted se queda sin tomar mucha agua y se deshidrata en 3 días. Y a los 3 días le hacen otra vez un scan del cerebro. Si quieren saber cómo se llama el scan, las siglas son SPECT, SPECT. Si le hacen un SPECT hoy y usted dura 3 días sin beber agua y le hacen otra vez un scan de su cerebro, el scan de los 3 días después de hoy sale como que usted es un adicto a la cocaína. ¿Por qué? Porque su cerebro se encoge por la falta de agua, ¿se entiende? Entonces el cerebro es perfectible y cambia. La neuroplasticidad dice que es la capacidad del cerebro para cambiar su estado de funcionamiento anatómico, neuroquímico y funcional a lo largo de la vida. Arthur McMurray Cavanaugh, la nodriza, la nani, creó un cerebro que hiciera que el cuerpo se adaptara a la vida que él quería y no al revés. ¿Se está entendiendo? Y lo mismo lo podemos hacer nosotros. Ahora la pregunta es esta. Si ya se puede,
Si ya Dios nos dejó, aún a pesar del pecado, la manera en que se pueda cambiar. Si ya tenemos un cerebro perfectible, no importa la edad que usted tenga, no importa nada. Su cerebro puede cambiar hasta el momento que usted se muera. Es más, que ya después de hace menos de 25 años alrededor, ahora se dieron cuenta que hasta puede reformar nuevas neuronas en el hipocampo y en diferentes áreas. O sea, Dios dio todo, como decía Tito en la última presentación, Él dio todo para que usted pueda hacer lo que le pida, porque eso es lo que es ser un líder auténtico. La pregunta ahora es, ¿cómo hago uso de lo que ya me dieron? ¿Se entiende? Y entonces le voy a regalar 5 pasos para hacer la neuroplasticidad autodirigida. ¿Neuroplasticidad cómo? Autodirigida. Muy bien. Así que número 1. Se los voy a decir lo que dice la neurociencia, pero después se lo voy a dar como una pregunta. Así usted se queda con la pregunta y cuando llegue a su casa la responde y hace lo que usted quiera hacer. ¿Listos? Número 1. En neurociencia lo llaman quiérelo o nada. ¿Cuál es el número 1? Quiérelo o nada. Y en realidad es qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo quiero lograr, qué es lo que yo quiero que mi cerebro sea. El cambio se limita principalmente a aquellas situaciones en las que el cerebro está de humor para ello. Si usted no quiere, por más que usted brinque y patalee y haga peregrinación y todo lo que usted quiera, el cerebro no va a ceder. Por eso las personas adultas dicen que son más brutas. No, es que no quieren aprender. Porque creen que como ya ellos saben, pues ya yo sé. Entonces el cerebro no está de humor para aprender y por eso no cambia. ¿Se entiende? Entonces, no es que su cerebro está viejo, es que su mentalidad es fija. Y una mentalidad fija hace que el cerebro no se desarrolla. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el primer principio? Quiérelo o nada. ¿Y qué es lo que tengo que responder? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Por ejemplo, yo quiero conocer a Dios. Si yo lo digo, tengo que de verdad querer conocer a Dios. Pero si yo creo que ya yo conozco a Dios, usted no va a poder conocer a Dios porque su cerebro se tranca cuando usted va a la Biblia y filtra lo que usted cree que usted sabe. ¿Se entiende? Y trátelo un día. Yo lo empecé ahora. Empieza a conocer a Dios como que usted no sabe nada. Y se dará cuenta que estamos más perdidos que el hijo del limbre en cuanto a Dios. Y eso que tengo 30 años y un poco más conduciendo. Muy bien. Si no se quiere o nada. Número 2. Trata. ¿Cuál es el segundo? Y la pregunta es, ¿cómo lo puedo agendar? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo lo puedo poner en mi vida diaria? ¿Cómo lo puedo poner en mi horario? ¿Cómo lo puedo agendar? ¿Por qué trata? Porque cuanto más intentes, más motivado estarás, más alerta estarás y mejor será el resultado potencial y más será el cambio cerebral. Mientras más trato, más se forman las conexiones neuronales, más fuertes se hacen entre ellas y se me hace más automático. No es hazlo. Es trata. Porque el tratar me deja entender que no va a ser perfecto desde el principio. Y nadie perfecciona las cosas de un solo tiro. Porque si así fuéramos todos Mozart, Beethoven, Picasso, etc. ¿Se está entendiendo? Entonces, ¿cuál es el número 1? Quiérelo o nada. Número 2, trata. Número 3, practica. La pregunta es, ¿qué voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Había un director de coro que siempre nos decía, solo la práctica perfecta hace una presentación perfecta. Si usted quiere que algo se haga, no es solo practicar, es practicar como yo quiero que se haga y perfeccionar la práctica para que entonces cuando yo lo haga perfecto. Y si no me creen, si usted ve las Olimpiadas, la gente de la Olimpiada que acaban de pasar, no sé si ustedes son fan, yo sí, lo de la Olimpiada y los jugadores, ahora hay una nueva forma de psicología de deporte, que seguro Carmen sabe, que se llama visual imagery en inglés, en español es como imaginación, pero la palabra en sí es diferente. Visualización. ¿Y qué es lo que hacen? Ellos te sientan en el aeropuerto o antes de lo que le toca hacer, cierran los ojos y en su mente empiezan a verse haciendo lo que le toca hacer. Me muevo aquí, muevo el brazo aquí. Están practicando mentalmente.
Y han hecho estudios y se han dado cuenta que las áreas del cerebro que se activan cuando ellos están haciendo el movimiento son las mismas que se activan cuando ellos están imaginando hacer el movimiento. Así que la práctica no es solo hacer la acción, sino también antes de ellos llegar a la Olimpiada, y ellos se están mirando con la gente gritando, se están imaginando que me muevo, muevo la mano así. Y si usted se pone a ver, los que son los mejores en la Olimpiada, casi siempre antes de que le toque a ellos están sentados tranquilos, o con los ojos cerrados, o mirando así fijamente, porque están practicando antes de llegar al piso. Entonces practique, ¿se entiende? Usted no tiene que esperar a que le digan una mala palabra para practicar, no reaccionar. Usted piensa, si me dicen esto, ¿cómo yo voy a reaccionar? O si me dicen lo otro. ¿Se está entendiendo? Bien, así que el número 1, ¿cuál era? Muy bien, número 2. Y número 3, practica. Muy bien, número 4 es hazlo una prioridad. Si no es una prioridad, usted no lo va a hacer. Una prioridad es algo que tiene prioridad en mi vida, que de verdad yo lo quiero hacer. No solamente que quiero, sino que lo voy a poner su renglón, su lugar, su espacio. Lo hago una prioridad. Y por número 5, persiste. Y para persistir haz un plan de contingencia. ¿Qué es un plan de contingencia? Nadie lo va a hacer perfecto desde el principio. Así que haz un plan para cuando te vaya mal. Quiero leer la Biblia, pero voy a hacer un plan para cuando me falten 5 días que me atrasé. O voy a hacer un plan para cuando la cabeza no me dé. ¿Se está entendiendo? Entonces haz un plan de contingencia. ¿Cuál fue el número 1? Número 2. Número 3. 4. Y número 5, persiste. Y haz un plan de contingencia. Muy bien. Entonces, con esos 5 pasitos, si usted lo pone en acción, estará desarrollando lo que neurocientíficos llaman la neuroplasticidad autodirigida. Y usted será lo que Dios, a través de su Espíritu Santo en su mente, decida que usted sea. Y no será el resultado de lo que hemos sido a través de la vida. Por eso podremos hacer lo que dice Romanos 12:2, y es ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El entendimiento en la mente se puede porque ya Dios dio todo lo que necesitamos para que sea una realidad. Así que, ¿qué le parece si nos ponemos de pie y oramos? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por acompañarnos, protegernos y dirigirnos. Señor, muchísimas gracias porque nos ha dejado todo para que podamos aceptar que su Espíritu Santo nos haga las personas que usted quiere que seamos. Trabaja a través de nosotros, Señor, y que el primer paso de quererlo, usted lo haga en nosotros, como dice Filipenses, que usted obra en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Obra en nosotros el querer, Señor, para que todos los demás fluya. Bendíganos cada hoy, mañana y siempre, y lo que resta del programa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.